Queridos amigos y amigas de este rincón de la memoria latinoamericana, antes de que la muerte selle mis labios y el polvo cubra la caja de lata donde guardé mis culpas, les ruego un favor que quizá parezca trivial comparado con el pecado que estoy a punto de desnudar. Suscríbanse a este canal y activen la campanita, porque la verdad duele, pero también libera, y quiero que cada campanazo recuerde a otra abuela, a otro abuelo, que aún tiemblan bajo el peso de un secreto familiar. Además, déjenme en los comentarios de qué rincón de nuestra inmensa América nos escuchan, si desde el bullicioso corredor de Tepito, desde una hacienda en Guanajuato, desde una barriada en Buenos Aires o quizá desde un apartamento en Nueva Jersey donde la nostalgia se mezcla con el olor del café instantáneo. Saber de dónde vienen sus corazones me ayudará a sentirme menos sola en este trance y me recordará que los hilos de la memoria se tejen por encima de fronteras y de generaciones. Aquí no hay morbo, solo la esperanza de que la confesión que me persiguió durante 60 años sirva de espejo para que otros se atrevan a liberar su propio grito contenido, porque cada relato encendido en los comentarios se convierte en una veladora más en este altar virtual que erigimos juntos. Así que, por respeto a la niña que fui y a la anciana que soy, presionen ese botón de suscripción, compartan esta historia con un compadre, con una madrina, con la tía que guarda cartas amarillentas detrás de la imagen de San Judas Tadeo, y escriban desde donde nos acompañan, pues solo así sabré que mi voz ha cruzado mares y montañas y que mi culpa no morirá en vano. Me llamo Mercedes Ramírez Morales, tengo 82 años y nací en un caserío polvoriento de la Sierra de Sonora donde las bugambilias trepaban por las bardas de adobe y el calor hacía cantar a las chicharras hasta la madrugada. Soy hija de don José Guadalupe, jornalero ejidal, y de doña Luz María, maestra rural que enseñaba a leer con estampitas de La Guadalupana y versos de Amado Nervo. Crecí en la década de los 60, cuando el país flotaba entre la promesa del milagro mexicano y la cruda realidad de las familias campesinas apretadas contra la tierra como raíces sedientas. En mi casa convivíamos 3 generaciones y un ejército de compadres. Estaban mis abuelos maternos, guardianes de las historias revolucionarias que desempolvaban cada 20 de noviembre mientras servían el pozole colorado. Estaban mis tíos que emigraban a la pizca del algodón al otro lado del río Bravo y regresaban presumiendo chamarras de mezclilla compradas en El Paso. Y estábamos los chamacos que soñábamos con bicicletas aunque solo tuviéramos una llanta desinflada para jugar. Los domingos empezaban con las campanas de la parroquia de San Miguel Arcángel convocándonos a misa y terminaban con el olor a asado de puerco, tortillas calientes inflándose sobre el comal y la voz de mi abuela enumerando santos como si recitara la lista de vecinos: San Antonio para los solteros, Santa Rita para los imposibles, San Judas para las causas perdidas. Bajo ese cielo abrasador aprendí el valor del familismo. Nadie cenaba hasta que todos estuvieran sentados, nadie criticaba en público a un pariente y cualquier chisme se resolvía entre cuerpos apretados en la sala con un café de olla que sabía a canela y culpa. La vergüenza era un fantasma poderoso, podía obligar a una mujer a callar los golpes de su marido o a un padre a esconder al hijo que engendró con la madrina de bautizo. Mis abuelos decían que los secretos eran como alacranes, si los dejabas libres, podían matar, así que se guardaban en frascos mentales sellados con rezos y promesas. Cada diciembre se armaban posadas donde intercambiábamos villancicos por buñuelos y cada febrero celebrábamos a la Candelaria vistiendo al niño Dios con trajes que cosíamos entre risas y puntadas. Las quinceañeras se vivían como coronaciones, se elegían padrinos para cada detalle, padrinos de pastel, de vestido, de cojines, de la última muñeca, y aquel desfile de favores creaba una telaraña de lealtades que al mismo tiempo sostenía y atrapaba. En ese contexto, la honra femenina se medía por el número de veladoras que una hija podía prender sin desviar la mirada y el sufrimiento se santificaba mediante mandas. Mi madre caminó descalza 10 kilómetros por una fiebre que casi me arranca la vida cuando tenía 5 años, y mi abuela ofreció rezar un rosario diario si el hijo que se había ido al brasero regresaba con bien. Entre rezos, corridos y el chisporroteo de la leña, crecí creyendo que la familia era una muralla contra el miedo, pero esa muralla también puede sofocar a quienes guardan culpas demasiado grandes, y la mía comenzó a moldearse, despacio, como barro sobre el torno del silencio, mucho antes de que yo supiera cuánto pesaba una hija muerta y cuánto miedo puede caber en un solo corazón decidido a desafiar el juicio de Dios y de los hombres. La mañana del 3 de julio de 1964. Amaneció sofocante incluso para los estándares de Hermosillo. A las 6 ya se podían oír los gallos desesperados por una brisna de aire fresco y las vecinas barrían el polvo que, testarudo, volvía a posarse en los zaguanes antes de que terminaran de rezar el Ángelus. Yo llevaba horas sintiendo como las contracciones se me incrustaban en la espalda como espinas de nopal, pero me entretuve hirviendo maíz para el menudo y dejando listo el frasco de chiltepines que mi suegra juraba era imprescindible para espantar los malos espíritus del alumbramiento. Cuando por fin subí al camión urbano, un cacharro rechinante cuyo chofer llevaba un escapulario de San Charbel colgado del espejo, cada bache me arrancaba un gemido que disimulaba apretando el rebozo entre los dientes,
porque en aquellos tiempos una mujer decente no hacía escándalo en público. En el hospital civil, pintado de ese verde insípido que parecía agrandar los miedos, me recibió una enfermera flaca con olor a mertiolate que anotó mis datos en un cuaderno manchado de suero. Alcancé a ver cómo escribía: Mercedes Morales de Ramírez, 21 años, ama de casa. Alrededor, otras parturientas se acurrucaban en catres de hierro, rezando en voz baja o mascando chicle para engañar el hambre. Una de ellas, de tez muy blanca y pelo rubio, comentó que venía de Nogales y que su esposo era comerciante de radios traídos de Tucson. Mientras tanto, sentía que el hospital entero se me venía encima con su olor penetrante a cloro y aguacates maduros que vendían en la plaza contigua. El reloj marcaba las 10 cuando por fin me subieron a la sala de partos, fría como una nevera y con lámparas que zumbaban como insectos atrapados. Allí, entre sábanas ásperas y el retumbar de mis propios latidos, el médico anunció con voz distante el desenlace más temido: su bebé no ha respirado. Recuerdo haber extendido la mano buscando un milagro, pero lo único que toqué fue la tela empapada en mi sudor, y mientras la enfermera cubría el cuerpecito sin vida, escuché los primeros bajidos de la hija de la muchacha de Nogales, al otro lado de la cortina de lona gris, como si la vida estuviera repartiéndose de forma caprichosa y yo hubiera quedado con las manos vacías. Esa tarde, cuando el sol empezó a declinar transformando la arena en brasas doradas, la soledad se me coló por los poros y terminó de quebrarme la sensatez. Aguardé a que la enfermera se ausentara en busca de gasas y, temblando como candela en procesión, desabroché la pulsera metálica que decía Bebé Morales, para intercambiarla con la reluciente Bebé Ramírez. Bastaron 15 segundos para cometer un robo que me acompañaría durante 6 décadas. Luego envolví a la recién nacida ajena en mi rebozo de manta, el mismo que olía a frijol recién cocido y a lágrimas secas, y salí del hospital sin volver la vista, como si el diablo me soplara en la nuca. Esa misma noche pedí al sacristán de la parroquia, don Evaristo, que falsificara el acta de bautismo. A cambio le prometí una manda de 40 rosarios a la Virgen del Carmen y una caja de coyotas que mi madre horneaba con piloncillo y harina de trigo de la región. Enterré a mi verdadera hija al amanecer, en un terreno comunal detrás del panteón, envuelta en un retazo de manta y con un escapulario diminuto de la Virgen de Guadalupe sobre el pecho. El sepulturero, compadre de mi suegra, solo meneó la cabeza y murmuró: que Dios la reciba, sellando así el secreto bajo una delgada capa de tierra rojiza. A partir de entonces, cada cumpleaños de Alicia comenzaba con un escalofrío. Al abrir los ojos podía jurar que oía unos golpecitos suaves en la puerta, como si la hija muerta reclamara su lugar en la mesa donde hervía el chocolate de tablilla y se enfriaban las conchas recién salidas del horno. No hubo misa, novenario ni luto oficial. Mi suegra, sin saber la verdad, me llevó a rezar a la capilla del Santo Niño de Atocha y yo prometí caminar de rodillas si la niña crecía sana, convencida de que el dolor redime. Pero la culpa se me agazapó detrás de cada gesto cotidiano, en las fotografías familiares donde Alicia sonreía sosteniendo una piñata de estrella, en el olor a mazapán que traían las ferias patronales, en la primera comunión donde lució un vestido blanco bordado por mis propias manos temblorosas. Cada Ave María que recitaba era un susurro de perdón a la hija que nunca conocería los sabores de la vida, y cada Padre Nuestro era una piedra más al muro que levantaba para ocultar la vergüenza de haber desafiado el mandato divino y humano que dicta: no robarás. Durante los primeros años fui construyendo, día a día, una realidad paralela tan minuciosa que ni los santos del nicho parecían capaces de desenmascararla. Conseguí un certificado de alumbramiento firmado a medias tintas por un practicante que debía favores a don Evaristo. Registré a Alicia en el juzgado civil aprovechando un corte de luz que obligó a llenar los libros a mano y, como manda sagrada, recité 40 rosarios al hilo ante el altar de Nuestra Señora del Carmen, con las rodillas hundidas en el suelo de cantera y las lágrimas mojando la cera derretida. Cada madrugada me despertaba con la sensación de que mi hija muerta tocaba la puerta de madera de mezquite, reclamando el lugar que yo le había negado. Entonces me levantaba, preparaba café de olla con piloncillo y canela y revisaba la caja de lata escondida detrás del retrato de la abuela Luz, confirmando que las dos pulseras seguían allí, la de acero opaco que decía Bebé Morales, y la de aluminio brillante que marcaba Bebé Ramírez. Al compás de los latidos de mi culpa aprendí a bordar vestidos diminutos que acompañaban a Alicia en sus primeras posadas. Aplaudí sus pasos temblorosos alrededor de la piñata de estrella rellena de cacahuates y fruta cristalizada, y en cada una de esas celebraciones fingí que el ruido de los cohetes era más fuerte que los gritos de mi conciencia. Solo mi marido, que regresaba exhausto de su ruta de melones por la sierra, notaba mis silencios al pie de la hornilla, pero se conformaba con el consuelo de la sopa de fideos humeante y nunca preguntó por qué yo rezaba 2 novenas consecutivas cada noviembre, una por los vivos y otra en voz baja, por la hija enterrada sin nombre. Los años 70 trajeron al país televisores de bulbos y promesas de desarrollo, pero en nuestra casa el tiempo se medía por la altura de Alicia junto al marco de la puerta y por la intensidad de
La vergüenza que me subía a la cara cada vez que algún compadre comentaba lo mucho que la niña se parecía a la familia Ramírez. Con 9 años la inscribimos en catecismo. La tarde de su primera comunión, la iglesia de San Miguel Arcángel se llenó de listones blancos y olor a incienso, y yo, vestida con un traje sastre prestado por mi cuñada, agradecí a Dios con el corazón hecho trizas mientras Alicia recibía la hostia consagrada. En 1979 llegó su quinceañera, preparamos pozole rojo para 100 invitados, colgamos esferas de papel china y contratamos al trío Los Jilgueros de Sonora para que tocaran Cielito Lindo. Al momento del vals, se eligieron padrinos de corona, de anillo, de zapatillas y hasta de la última muñeca, y el compadrazgo se extendió como una red que protegía la apariencia de una familia perfecta. Aquella noche mi suegra me abrazó diciendo: «Qué orgullo, mijita, criaste a una señorita ejemplar», y sentí que sus palabras eran puñales dulces, pues la verdadera madre de Alicia quizá lloraba en algún rincón del estado, sin saber que el hueco en sus brazos correspondía a la muchacha que danzaba bajo los reflectores de colores. Los fotógrafos acomodaron a la familia extensa en las escaleras del salón parroquial, y mientras la cámara soltaba destellos, recordé a la hija ausente cuya tumba improvisada visitaba a escondidas cada día de los muertos, llevando caléndulas y un pedacito de pan dulce, rogando a la Virgen de Guadalupe que no permitiera que la verdad saliera a la luz mientras mi esposo viviera. Al despuntar la década de los 80, cuando el país se estremecía entre devaluaciones y las primeras tandas de telenovelas en colores chillones, Alicia empezó sus estudios de enfermería en la Cruz Roja local, luciendo su uniforme almidonado de cuello redondo y medias blancas que brillaban bajo el sol de Sonora como si la inocencia pudiera reflejar la luz. Yo la despedía cada mañana con un licuado de plátano y avena, sintiendo que cada sorbo que ella daba era un sorbo de sangre ajena que yo había transformado en savia para mantenerla viva. Durante sus guardias nocturnas en el hospital, preparaba para su regreso un caldito de res con garbanzos, epazote y zanahoria, tal como mi abuela lo hacía para los braseros agotados. Era mi forma de mantener vigente la manda de 40 rosarios que prometí rezar de por vida, multiplicada ahora por los turnos dobles que ella cumplía. En aquel mismo patio donde años atrás colgamos piñatas, organizamos reuniones de compadres para festejar que Alicia había conseguido su primera plaza. Servíamos chiltepines en escabeche, tortillas o vaqueras, quesadillas de flor de calabaza y frijoles maneados en cazuelas de barro, mientras los padrinos del bautizo, convertidos en tíos honorarios, alababan su dedicación. «Dios la bendiga, comadre, esta muchacha vale oro», exclamaba mi vecina Hortensia, y cada halago era un pellizco que me recordaba la silenciosa tumba al otro lado de la ciudad, donde cada noviembre dejaba flores de cempasúchil y un jarrito de atole. Cuando Alicia conoció a Luis, un electricista proveniente de Navojoa, lo convidamos a la mesa dominical. Traje mole de olla, guarniciones de arroz con chipotle y tortillas recién hechas, como dicta la ley no escrita que obliga a la familia mexicana a conquistar al pretendiente a través del estómago. Luis pidió mi bendición al terminar los sagrados alimentos, y esa imagen, él inclinándose mientras yo trazaba la señal de la cruz sobre su frente, selló un nuevo eslabón en la cadena de complicidades que sostenía mi mentira. La boda se celebró la tarde del 12 de diciembre de 1984, bajo la mirada piadosa de la Virgen de Guadalupe. Hubo misa con mariachis que entonaron las mañanitas a los pies del altar, un banquete en el salón ejidal decorado con flores de Nochebuena y un brindis de tequila reposado que resonó en copas de vidrio esmerilado, heredadas de mi suegra. Durante el vals, Alicia giró radiante con su vestido de seda chantilly, y cada vez que la falda se elevaba ligeramente, yo veía flotar en el aire el nombre de la mujer a la que había despojado de aquella alegría, Bebé Ramírez. Esa noche llevé bajo el rebozo la caja de lata, sí, esa misma oxidada por mi sudor de miedo, y escondí las pulseras detrás de la imagen de San Martín de Porres en la sacristía, jurando otra manda más, encender una vela diaria mientras la pareja viviera en gracia, como si la luz pudiera amortiguar la sombra de mi pecado. El nacimiento de mis nietos, Ángela en 1987 y Rodrigo en 1990, multiplicó la dulzura y el tormento. Fue como sembrar bugambilia sobre una fisura, embellecer la grieta sin repararla. Cada amanecer horneaba pan de elote para el desayuno de los niños, y el aroma a mantequilla derretida me envolvía igual que el recuerdo de aquella sala de partos donde había adoptado una identidad que nunca me perteneció. Luis decidió emigrar temporadas a Phoenix para instalar cableado eléctrico en nuevos barrios residenciales, siguiendo la estela de tantos sonorenses que cruzaban la línea buscando dólares. Alicia quedó al frente del hogar, alternando turnos dobles con la crianza, y yo me convertí en la abuela omnipresente. Llevaba a los niños a catecismo, les cosía trajes de pastorcito para las pastorelas, cuidaba que el altar familiar luciera siempre el crucifijo bruñido y la vela perpetua en honor a San Judas Tadeo, patrono de las causas difíciles. La mía, sin duda, era la más complicada de todas. Empleé mis escasos ahorros en comprar un baúl de madera de mezquite tallada, donde guardé fotografías,
cartas de Luis desde Arizona y las libretas de calificaciones de mis nietos. Al fondo, como un escorpión dormido, yacía la caja de lata con las pulseras, envuelta ahora en una tela bordada con flores de pensamiento, un sol y una luna, símbolos de la vigilia y de la culpa que alternaban sus turnos en mi pecho. Cada vez que Rodrigo enfermaba de bronquitis o Ángela se raspaba las rodillas jugando canicas, sentía que la muerte rondaba la puerta para recordarme que nada rogado se da gratis. Por eso intensifiqué mis peregrinaciones anuales a la Basílica de Guadalupe. Caminaba 10 kilómetros descalza, con un cirio encendido en la mano izquierda y el rosario en la derecha, repitiendo, perdóname, Madre Santa, en cada paso abrazado por la grava caliente. A finales de los 90, cuando Alicia decidió aceptar un puesto de supervisora de enfermeras y vacunó voluntarias contra la polio, la vi charlar en televisión local sobre la importancia de la inoculación y comprendí la ironía. La hija que robé para salvarme de la infamia se dedicaba a salvar vidas ajenas. El destino estaba mofándose de mí con una carcajada que retumbaba en cada aplauso que ella recibía. No obstante, mantuve firme la fachada de abuela orgullosa, preparé romeritos con tortas de camarón cada Navidad, colgué farolitos de papel durante las posadas y grabé en cintas de VHS todas las graduaciones y cumpleaños, acumulando horas de felicidad impostada. Pero, mientras el país navegaba hacia el nuevo milenio, yo seguía anclada a 1964, oyendo en mis pesadillas a la bebé muerta reclamar su nombre, sus risas, sus fiestas. ¡Ay, Virgen Santísima!, gemía medio dormida y, para ahogar el eco, agarraba la caja de lata, la estrechaba contra el pecho y prometía una manda más, una cadena de oraciones que se convertía en grillete, porque los secretos, como los alacranes, no descansan hasta clavar su aguijón. Con el inicio del nuevo milenio, cuando los presidentes prometían alternancia democrática y los puestos de tianguis empezaban a aceptar pagos con tarjetas de débito, mi vida se volvió un vaivén entre consultas geriátricas y festividades que se multiplicaban como retoños de nopal. Celebrábamos los triunfos y las derrotas de la selección en los mundiales, preparábamos chiles en nogada cada septiembre y yo seguía atando listones a la cruz de madera que marcaba la tumba anónima de mi primera hija, esa cruz que solo reconocen las luciérnagas del panteón al caer la noche. Ángela se graduó de odontóloga y Rodrigo de ingeniero en sistemas. Entre laptops recién estrenadas y fotografías digitales subidas a un foro de Hi5, yo veía cómo la modernidad crecía alrededor de mi vieja mentira, como un edificio de cristal erigido sobre cimientos de adobe. A veces, mientras las campanas de la Catedral de la Asunción tañían para la misa de 8, me sorprendía mirando a los jóvenes que vendían kits de ADN en la Plaza Zaragoza, convencida de que bastaría una gota de saliva para dinamitar la muralla que me había tomado décadas construir. Entonces me refugiaba en la sacristía, encendía velas ante la estatua de San Dimas, el buen ladrón crucificado al lado de Cristo, y renovaba mi manda, una novena completa por cada año que la verdad siguiera dormida. Pero las generaciones cambiaban y los secretos se volvían más difíciles de custodiar. Los nietos, ya universitarios, discutían en la sobremesa sobre genealogía genética, acerca de cómo un simple hisopo podía revelar ascendencias remotas y predisposiciones médicas. Yo fingía reírme, repartiendo flanes de cajeta para distraer la conversación, pero por dentro sentía como mi corazón se batía contra las costillas, igual que las golondrinas que intentan escapar de la torre de la iglesia. Al llegar la noche, me encerraba en mi cuarto, sacaba la caja de lata del fondo del baúl de mezquite y limpiaba con un pañuelo bordado las pulseras oxidadas, murmurando Ave María Purísima, como si el roce del metal pudiera lijar la cuerda invisible que me ataba a mi pecado. Cada año añadía nuevos rezos, nuevos cirios, nuevas caminatas descalza hasta la ermita de la Candelaria. La manda se convirtió en un rosario infinito que yo misma iba hilando, cuentas de culpa que apretaba con los dedos artríticos mientras el mundo seguía girando hacia la era de los teléfonos inteligentes y las redes sociales. Y así llegamos al año 2024, cuando el calor de Sonora rompió récords y Alicia, ya sexagenaria, comenzó a sentirse débil, como vela que se consume sin llama visible. Un mareo en plena guardia la obligó a ocupar, por primera vez, la cama del hospital donde tantas veces cuidó a otros. Los análisis fueron lapidarios, necesitaba una transfusión urgente, pero ningún tipo de sangre familiar parecía compatible. Recuerdo haber sentido el piso desmoronarse bajo mis pies, igual que aquella tarde de 1964, mientras el médico nos explicaba la imposibilidad biológica de que mi sangre O negativo coincidiera con su grupo AB positivo. Alicia, pragmática como siempre, envió una muestra a un servicio de ADN por correo. Yo vi salir aquel sobre blanco como se pierde un globo en el cielo, sabiendo que el hilo que lo sujetaba era mi último vestigio de control. Durante los 14 días que tardó el resultado viví de rodillas, repartí desayunos a indigentes como manda expiatoria, doné veladoras a todas las capillas de barrio y recé la corona de la Divina Misericordia al amanecer, temiendo el momento en que el cartero llamara a la puerta. Cuando finalmente el informe llegó, Alicia lo leyó frente a mí, a Luis,
a mis nietos y hasta a mis bisnietos, que sostenían sus celulares listos para grabar. El silencio se partió como cazuela al chocar contra el suelo en cuanto ella pronunció, parentesco materno, 0%. Sentí un trueno interno, un reventar de diques, y supe que el secreto, como los muertos del Día de los Muertos, había encontrado la rendija para volver. Me temblaron las manos, pedí que me trajeran la caja de lata y, mientras las cámaras de los teléfonos parpadeaban, ofrecí aquel oxidado relicario como prueba irrefutable de mi traición. Entre sollozos que sabían a agua de Jamaica amarga, desdoblé las pulseras y las mostré a la familia, bebé Ramírez, bebé Morales. Entonces, rodeada de hijos que no eran de mi vientre y de nietos que aún dudaban si detener o no la grabación para YouTube, confesé, te robé para llenar mis brazos vacíos y me encadené a la culpa. Perdóname. Si esta verdad estremeció tu corazón, suscríbete y comparte, quizá otra mujer encuentre valor para no morir callando. El silencio que siguió a mi confesión fue tan denso que pude escuchar el zumbido del ventilador viejo en la esquina de la sala y el crujir de las velas de cebo que ardían ante el retablo familiar. Alicia apretaba la hoja del laboratorio con la misma fuerza con la que de niña sostenía la cuerda de la piñata, y sus ojos, que tantas veces relucieron de ternura cuando curaba a un paciente, se oscurecieron como cielo antes de tormenta. Luis, pálido, dejó caer la taza de café de olla que yo le había servido minutos antes, y el líquido se esparció sobre el suelo de mosaico formando una mancha que se deslizaba, parsimoniosa, hacia el zagualón, como si también el café buscara huir de aquella escena. Ángela soltó un grito ahogado, Rodrigo respiró hondo como quien emerge de agua helada, y mis bisnietos, sin entender del todo, seguían filmando con sus teléfonos, capturando para la posteridad el momento en que nuestra fachada se resquebrajaba. Yo sentí que la sangre se me subía a la cabeza en oleadas, al punto de marearme, las cuentas del rosario se me escurrieron entre los dedos artríticos y cayeron al suelo, repicando como campanillas fúnebres. «¿Cómo pudiste, mamá?», susurró Alicia al fin, con una voz tan baja que el Ave María de la radio, encendida de fondo en su eterna estación católica, casi la cubre. Me limité a llevar las manos al pecho y, guiada por un impulso antiguo, entoné el Salmo 51 para pedir clemencia, misericordia, Señor, por tu bondad. Pero mis palabras se quebraban, pues el aire ahora pesaba como costales de cal en mis pulmones. Recordé a mi abuela diciendo que el pecado confesado ante los hombres debe luego confesarse ante Dios, y sentí que los santos del nicho, San Judas, Santa Rita, San Martín de Porres, me clavaban sus ojos de vidrio. Los vecinos, atraídos por el revuelo, asomaron sus caras por sobre la barda, y el olor a tamales de elote que salía de la cocina de doña Hortensia pareció volverse agrio en mis fosas. Entre lágrimas, pedí que apagaran las cámaras, rogando un respiro de intimidad, pero la tecnología, que jamás duerme, ya había subido fragmentos a internet. Supe, en ese instante, que mi historia dejaría de pertenecerme y que mi culpa sería diseccionada en comentarios donde cada quien se erigiría juez. Alicia, aún temblando, tomó la caja de lata, la colocó sobre la mesa del comedor, donde tantas veces partimos el pan dulce de las meriendas, y sacando las 2 pulseras, las alineó como trofeos macabros. «Aquí está tu verdad», dijo con un hilo de voz, y el cuchillo del pastel de 3 leches que había quedado sin usar se convirtió en símbolo de la fiesta arruinada. Yo sentí, por primera vez en 60 años, un vacío que no dolía, sino que quemaba fríamente, como serena de madrugada en el desierto. La noche entera se volvió un rosario de recriminaciones, llanto y búsqueda frenética de explicaciones. Luis quiso llamar al párroco para que oficiara una oración de sanación familiar. Ángela abrió la Biblia por el capítulo del Levítico referente a las restituciones, y Rodrigo empezó a revisar en su computadora los archivos digitales del hospital, escaneados décadas después, tratando de hallar pistas de la madre biológica de Alicia. Yo, sentada en la cabecera de la mesa, miraba las sombras danzantes que la lámpara proyectaba sobre las paredes, sombras que parecían las siluetas de mis 2 hijas, la adoptada y la muerta, unidas al fin en el mismo cuarto. Recordé entonces el nombre de la muchacha de Nogales, bordado en la pulsera antes del intercambio, Ramírez. ¿Seguiría viva? ¿Habría sentido la misma fuerza telúrica de la pérdida cada 3 de julio? Sobrevino a mi mente la imagen de aquella mujer rubia sosteniendo radios importados, y un escalofrío me recorrió. Supe que debía reparar el daño antes de morir. Propuse, con voz temblorosa, una peregrinación conjunta a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe como acto de contrición, pero Alicia, aún herida, replicó que la fe no bastaría, necesitaba la verdad completa. Decidimos, pues, emprender un viaje a Nogales para revisar archivos parroquiales y civiles, y convocar al padre Julián, antiguo confesor de la familia, para que fungiera de mediador. Luis sugirió contratar a un abogado, temiendo repercusiones legales por falsificación de documentos. Mi nieta Ángela, odontóloga, explicó que las leyes de salud y
Los derechos humanos habían avanzado, y que quizá la verdadera reparación implicaría indemnizar a la familia afectada. Sentí entonces que los pilares del familismo, esos que habían sostenido mi mentira, se movían cual la tierra durante un temblor de baja magnitud, y me pregunté si la extensa red de compadres y madrinas que alguna vez nos protegió ahora sería nuestro mayor adversario, pues los secretos guardados entre padrinos suelen ser los más difíciles de desenredar. El amanecer nos sorprendió. Con el aroma a café recalentado y pan dulce endurecido, exhaustos, acordamos posponer la discusión hasta después de la misa dominical. Antes de que el sol terminara de asomar, subí descalza al techo de la casa, como lo hacía de niña para oír el silbido del desierto, y recé frente al horizonte teñido de naranja: Virgen Santísima, dame fuerzas para enfrentar el juicio de los vivos y la mirada de los muertos. Sentí entonces que la brisa de la mañana rozaba mi frente con una ternura que no merecía. Bajé al patio, me lavé las manos en la pileta donde alguna vez bauticé a mis nietos con agua de aljibe, mientras la primera campanada de la iglesia resonaba a lo lejos, comprendí que, por fin, el largo viacrucis de mi secreto iniciaba su estación final. La tarde del lunes siguiente a mi confesión, aún con las piernas entumecidas por la vigilia, subimos al autobús que cubre la ruta Hermosillo-Nogales entre fotógrafos de bodas, vendedores de coyotas y militares que revisan equipajes. Buscando contrabando, llevé conmigo un rosario de granos de olivo y la caja de lata envuelta en un rebozo amarillo mostaza, ese tono que, según mi abuela, espanta a la muerte. Bordé cada kilómetro con un Padre Nuestro mientras el desierto de altar se desplegaba afuera como un océano de polvo, punteado por cactus cardón que parecían custodios silenciosos de pecados ajenos. Alicia viajaba sentada junto a la ventana, la mirada fija en la línea del horizonte y los nudillos blancos por la fuerza con que apretaba su cuaderno de notas. En él había anotado nombres de hospitales, parroquias y oficinas del registro civil que pensaba visitar. Rodrigo, con su laptop apoyada en las piernas y auriculares gigantes, rastreaba en bases de datos archivadas en la nube cualquier rastro de nacimientos femeninos ocurridos el 3 de julio de 1964. Cada tanto alzaba la vista para preguntarme detalles que yo respondía entre susurros, temiendo que el resto de los pasajeros, migrantes que cruzaban para cosechar nueces en Arizona, madres con bolsas de mandado repletas de chiles secos, pudieran leer en mis ojos la palabra ladrona. Al llegar a Nogales, nos recibió el aire perfumado de carne asada y tortillas de harina recién hechas. Nos instalamos en la casa de huéspedes, La Frontera, atendida por doña Nena, una viuda que celebraba cada noche un rosario frente a un niño de Atocha adornado con dólares doblados en triángulo. Antes de dormir, dejé la caja de lata bajo mi almohada como si fuera un corazón de repuesto y recé mi manda número 49, prometiendo, esta vez, caminar las estaciones del Vía Crucis del Monte Calvario si lograba encontrar a la madre biológica de Alicia antes de que mi artritis me dejara postrada. A la mañana siguiente cruzamos el portón de hierro del antiguo Hospital General de Nogales, ahora remodelado como archivo histórico. El olor a desinfectante se había mezclado con el de papeles añejos y el de los tacos de cabeza que vendía un señor a la entrada, emanando vapor que se enroscaba con el polvo de los expedientes. Nos recibió el licenciado Páramo, un archivista de lentes gruesos y voz aflautada que parecía un hurón husmeando secretos. Tras explicar nuestro caso sin mencionar la palabra robo, obtuvimos acceso a los libros de alumbramiento de 1964. Entre hojas carcomidas por el tiempo, encontramos la inscripción de niña, apellidos, Ramírez Torres, hora, 10:16 de la mañana, seguida de un sello borroso y la nota, madre trasladada a recuperación. El número de expediente nos llevó al registro parroquial de la Iglesia del Inmaculado Corazón de María. Allí, en una oficina olorosa a cirio derretido, el padre Ignacio, cabellos de plata y sotana remendada, buscó en un índice amarillento y localizó el acta de bautismo de una María Fernanda Ramírez, celebrada el 7 de julio de 1964. Junto a la firma del padrino constaba una dirección tachada y reemplazada por Tucson, Arizona, agregada a mano con tinta verde en 1972. Sentí que el suelo de mosaico se abría bajo mis sandalias. La verdadera madre de Alicia, doña Josefina Torres, al parecer había emigrado tras enviudar joven, buscando empleo en maquiladoras de confección. Luis, que hablaba un poco de inglés, sugirió contactar al consulado para localizarla. Alicia cerró los ojos con la respiración entrecortada, como si cada dato fuera un ladrillo que se desplomaba sobre su pecho. En silencio, saqué las 2 pulseras y las coloqué sobre el escritorio del sacerdote. El metal frío me recordó la sala de partos de Hermosillo, y sentí que un ciclo se completaba, del pecado al archivo, del archivo a la fe. El padre Ignacio, con voz de trueno suave, pronunció: hija, la verdad ya camina con ustedes, ahora dejen que la misericordia la alcance. Afuera, las campanas de la torre repicaron el Ángelus y, por primera vez en décadas, percibí ese tañido no como un reproche, sino como una tenue invitación al consuelo.
11 establecido el hilo que unía el nombre de Josefina Torres a Tucson, emprendimos el trayecto cruzando la garita de Nogales con un fajo de actas certificadas y un paquete de coyotas de piloncillo como obsequio. Por si acaso, sentía en el estómago el mismo temblor que golpea a los devotos durante la procesión del silencio, ese hormigueo que presagia penitencia y alivio a partes iguales. Transitamos la Interestatal 19 bordeando cerros y moteles polvorientos hasta que las cúpulas color salmón de San Agustín anunciaron el corazón de la vieja ciudad, allí, entre lavanderías hispanas y mercados que olían a carne seca con chile, encontramos la dirección anotada décadas atrás en tinta verde. Tocamos la puerta de un bungalow de fachadas de adobe y enredaderas de bugambilia. Nos abrió una mujer de cabello plateado, ojos grisáceos y un crucifijo diminuto reposando en la clavícula. Me presenté con la voz hecha susurro: soy Mercedes Ramírez Morales, vengo de Hermosillo, traigo una historia que pertenece a su sangre, y el tiempo pareció doblarse sobre sí mismo. Josefina, al oírla. Fecha del 3 de julio de 1964, llevó las manos al rostro como cuando en misa se reza el Confiteor, y se le quebró la palabra hija antes de pronunciarla completa. Nos invitó a pasar a una sala adornada con retablos de la Virgen de la Caridad del Cobre, recuerdos de antiguas novenas y fotografía sepia de un esposo difunto. Sobre la mesa colocó pan dulce de concha rosa, queso fresco con jalapeños y café de olla que olía a canela tostada, como si la hospitalidad mexicana tendiera un puente sobre el abismo de tan larga ausencia. Alicia, con la mirada anegada y los dedos entumecidos, extrajo del bolso las pulseras y la acta de bautismo. El tintinear del metal contra la madera resonó en la habitación como campana de procesión, y Josefina, al verlo, soltó un grito contenido que no era de reproche sino de reconocimiento, mezcla de salmos y alarido materno que atravesó cada grieta de la vieja casa. Nos sentamos entonces en semicírculo, igual que cuando en las posadas se reparten los buñuelos. Después de romper la piñata, y dejé que la verdad fluyera como río crecido, narré la sala de partos, el intercambio de pulseras, la sepultura furtiva y las décadas de rosarios que no bastaron para lavar la mancha. Cada detalle se me soltaba de los labios con sabor a sal y a chile quemado, mientras el reloj de pared marcaba los segundos como tambores de guerra. Josefina escuchaba con los ojos cerrados y el rosario enredado en la mano izquierda, solo interrumpida por algún «ay, Virgen de los Dolores», que se le escapaba al evocar cada cumpleaños borrado. Alicia, a su lado, sostenía la mano de aquella mujer como si intentara memorizar la textura de una piel que debió ser su refugio desde la primera leche. Cuando terminé, hizo silencio un instante, y en un acto inesperado, Josefina se arrodilló para besar la frente de Alicia. No hubo reproche ni juicio, solo un «te busqué cada día en mis oraciones», que flotó en el aire como incienso en Semana Santa. Propuso entonces una manda compartida, peregrinar juntas hasta la Basílica de Zapopan para agradecer el milagro tardío del reencuentro, y ofrecer 100 desayunos a niños jornaleros migrantes que cruzan la frontera, como símbolo de restitución. Luis y los nietos, sobrecogidos, prometieron unirse. Rodrigo empezó a planear la logística, donaciones, permisos, padrinos de transporte, y Ángela ofreció atención odontológica gratuita durante la jornada. Yo, sintiendo caer las últimas losas de mi muro de culpa, acepté caminar descalza esos más de 1000 kilómetros si mis piernas lo permiten, rezando un rosario por cada paso. Afuera, el crepúsculo pintaba el cielo de rojo chiltepín, y las campanas de San Agustín repicaron el ángelus. Su tañido ya no sonó a condena, sino a bautizo de una nueva familia que, aunque fundada sobre el pecado, había decidido sostenerse con la verdad. La logística de nuestra manda se convirtió en una épica doméstica digna de las crónicas que antes solo escuchábamos en boca de los abuelos durante las noches de vigilia. Rodrigo, con su pasión de ingeniero meticuloso, abrió un documento compartido llamado Peregrinación Zapopan 2025, donde asignó padrinos para cada detalle, igual que en una quinceañera: padrino del transporte, un compadre trailero que prestó su tortón para cargar víveres; madrina de veladoras, mi vecina Hortensia, que reunió 100 cirios artesanales de cera de abeja; padrino del estandarte de la Virgen de Zapopan, el padre Julián, que bordó a mano la imagen sobre manta cruda; y hasta un padrino digital, mi bisnieta Sophie, encargada de transmitir en vivo cada etapa del camino para la comunidad que se formó en torno a nuestro canal de YouTube, donde ya se contaban los suscriptores por miles y llegaban mensajes de aliento desde Juchitán, San Antonio y hasta de un barrio latino en Oslo. Durante semanas, convertimos el patio de casa en centro de acopio. Mujeres del barrio traían costales de frijol pinto, garrafones de agua, guayabas frescas; los hombres aportaban cobijas, catres plegables, botiquines con árnica y alcohol alcanforado. Yo, pese a la artrosis que me hacía crujir las rodillas como granos de maíz en comal, caminaba cada amanecer 20 vueltas alrededor de la Plaza Zaragoza para entrenar, llevando un rosario de granos de olivo que pasaba entre mis dedos como si contara las horas que me quedaban de vida. 3 días antes de la partida, organizamos una kermés. Hubo lotería con frijoles pintados, tacos de cabeza,
aguas frescas de Jamaica, y un grupo norteño entonando el corrido de Sonora. La jarana de la comunidad era al mismo tiempo despedida y bendición, y cuando el padre Julián roció agua bendita sobre nuestras mochilas, sentí que por fin la culpa comenzaba a soltar sus garras. El 1 de agosto, a las 5 de la mañana, salimos de Hermosillo. Portábamos el estandarte de la Virgen al frente, seguido por Alicia y Josefina tomadas de la mano como madre e hija que hubieran recuperado 40 velas de cumpleaños perdidas. Yo cerraba la retaguardia apoyada en un bordón de mezquite, mientras una aurora color melón tiñó el cielo y las campanas de San Miguel Arcángel repicaron un adiós que se mezcló con los primeros «échale, peregrina» de los vecinos. Cada paso que di sobre la carretera Federal 15 lo sentí como un latido de reconciliación. Las suelas gastadas de mis huaraches marcaban un compás que se sincronizaba con el rosario que entonábamos, un misterio por cada kilómetro, y los claxones de los traileros que nos saludaban levantaban una polvareda que olía a esperanza. Atravesamos Santa Ana, Magdalena de Quino y Cananea con el sol cocinándonos la espalda y la fe templándonos el ánimo. Junto al mausoleo del padre Quino compartimos hollatas con carne seca y chiltepín, y en la plaza de Arizpe improvisamos un campamento donde Ángela, con su bata de dentista, revisó las bocas de los hijos de jornaleros que cosechan espárragos. A cada niño le entregamos un cepillo dental donado y un vasito de arroz con leche espolvoreado de canela, porque la caridad, decía mi abuela, debe endulzar el alma tanto como el paladar. Las noches, calurosas como hornos de adobe, transcurrían en atrios de iglesias coloniales donde colgábamos hamacas entre mezquites. Allí, bajo un cielo estrellado que parecía un manto bordado por la Virgen, recitábamos la letanía lauretana mientras Luis tocaba un acordeón prestado y algunos peregrinos nuevos, atraídos por las redes, se unían, trayendo tamales canarios, pan de mujer y relatos propios de pérdidas y reencuentros que se sumaban a nuestro caudal de historias. Cada mañana, antes de reanudar la marcha, yo sacaba del morral la caja de lata y la mostraba a quien quisiera escuchar nuestro testimonio. Estas pulseras sostuvieron una mentira, ahora sostienen un puente, decía, y los presentes asentían, persignándose. El 28 de agosto divisamos las torres gemelas de la Basílica de Zapopan recortadas contra un amanecer color bugambilia, al entrar en procesión, acompañados por una banda de guerra de scouts y el repique ensordecedor de los plateros. El obispo salió a recibirnos con una aspersión de agua bendita que nos empapó los rostros sudorosos. Durante la misa, Alicia y Josefina ofrecieron el estandarte bordado, Rodrigo depositó las actas certificadas sobre el altar como símbolo de transparencia, y yo, con las rodillas clavadas en el mármol, recité en voz alta el Salmo 32, dichoso el hombre a quien Yahvé no le cuenta el pecado. Esa misma tarde cumplimos la promesa de los 100 desayunos, preparamos tortas de frijol con queso cotija, plátanos fritos y leche de soya para los hijos de jornaleros que esperan en albergues temporales. Ángela montó un consultorio improvisado, los nietos repartieron juguetes y Sophie transmitió todo en directo, leyendo comentarios que decían, saludos desde Coatzacoalcos, bendiciones desde Queens, aquí en Medellín rezamos el rosario con ustedes. Mientras el sol se ponía detrás de la basílica, Alicia me abrazó y susurró, no sé si pueda perdonarte por completo, pero hoy entendí tu cruz. Yo respondí con la voz partida, la cruz ahora la cargamos juntas, y sentí, por primera vez desde 1964, que aquel peso se convertía en alas. Al regresar a Hermosillo, prometí colocar una lápida digna sobre la tumba anónima de mi primera hija y celebrar cada día de los muertos con 2 retratos sobre la ofrenda, el de la bebé que nunca vio la luz y el de la verdad que, al fin, salió de la sombra. El regreso a Hermosillo, tras aquella peregrinación que nos gastó las sandalias y nos alargó el alma, se sintió como si el desierto mismo hubiera exhalado un suspiro de alivio. Las calles ardían con el mismo calor de siempre, pero la casa ya no olía a secreto rancio sino a madera recién cepillada. En el patio, Rodrigo clavó una cruz de mezquite pulido con los nombres de las 2 hijas, Alicia y María Cielo, grabados uno junto al otro, para que la muerte dejara de dividir lo que la verdad había unido. Josefina, acompañada de las primas que aún viven en Tucson, regresó con flores de cempasúchil frescas y panes de mujer rellenos de piloncillo, y entre ella y Alicia acomodaron un altar de muertos que ocupaba la pared entera de la sala. A un lado del retrato sepia de mi esposo difunto colocaron la fotografía coloreada a mano de la bebé enterrada en 1964, y alrededor dispusieron calaveritas de azúcar con ambos apellidos, Ramírez y Morales, para recordar que el linaje no se escribe solo con sangre, sino también con actos de reparación. Aquella noche del 2 de noviembre, mientras las velas chisporroteaban y el aire se llenaba de olor a copal, abrimos la caja de lata por última vez. Alicia la sostuvo en alto y, en un gesto que me cortó el aliento, la llevó al fogón donde servía el champurrado. Que el fuego purifique lo que el silencio corrompió, dijo, y el metal se arqueó entre las llamas como si gimiera antes de transformarse en brasa. Los vecinos, testigos de la ceremonia, se unieron a nuestro responso. Doña Hortensia trajo tamales de rajas,
Los compadres sirvieron tequila reposado en jarritos de barro, Sophie transmitió la ofrenda en directo para los seguidores del canal, y cuando las campanas de la catedral marcaron la medianoche, comprendí que el Día de los Muertos dejó de ser, para mí, un recordatorio de culpa y se convirtió en un puente luminoso entre dos familias que ahora compartían fe, pan y memoria. Al amanecer, acompañada solo por el canto lechoso de las palomas, caminé hacia el panteón y, con las manos aún tibias del anafre, clavé una veladora ante la nueva lápida de mármol que rezaba: aquí descansan los nombres encontrados, 1964 a 2025. Al levantar la vista, sentí que hasta el desierto de Sonora parecía florecer. Con el paso de los meses, el secreto se transformó en relato familiar y el relato, en semilla de comunión. Alicia retomó su trabajo de enfermera, pero ahora dedica un turno semanal a un dispensario gratuito que atiende a jornaleros migrantes. Josefina instaló en Tucson un pequeño taller de costura donde borda rebozos con la leyenda "La verdad sana", y los vende para financiar becas a hijos de madres solteras, y yo, arrugadita como tortilla olvidada sobre el comal, pero con el corazón más ligero que nunca, coordino un círculo de oración y memoria donde las abuelas del barrio comparten sus propias historias de pérdidas, robos, migraciones y promesas incumplidas, convencidas de que cada secreto contado a tiempo evita que otra vida se marchite en silencio. Este año, en la posada del vecindario, cambiamos la tradicional letanía. Cuando llegamos al verso, no sé si hay posada, los niños, mijitos, bisnietos y nuevos sobrinos de crianza, respondieron, si la verdad mora, y al romper la piñata de 7 picos no cayeron solo naranjas y cañas, sino también papelitos con la frase, perdona y florece, escrita por Sophie. Los adultos recogieron los mensajes y los guardaron en los rosarios, prometiendo rezar por las familias todavía divididas. Ángela instaló un consultorio dental móvil en la misma calle y atendió a 80 personas mientras Luis y los padrinos de antaño servían ponche con tejocote y buñuelos espolvoreados de azúcar canela. No hubo quien no comentara que, al reconciliar nombres y apellidos, también reconciliamos sabores, cantos y rezos. Cerca de la medianoche, bajo un cielo salpicado de estrellas que parecían confeti divino, Alicia se acercó, me tomó la mano y murmuró, madre, mi sangre ya sabe quién es, ahora mi corazón aprende a perdonar. Sentí el latido de la vida renovarse, como cuando el maíz germina después de la lluvia, y respondí con un Dios mío, gracias, que salió tan hondo que toda la corraleja de compadres guardó silencio. En ese instante se alzó el canto de Noche de Paz, acompañado por el acordeón de Rodrigo y las voces trémulas de las tías, y comprendí que mi legado no sería la culpa, sino la forma en que un acto de restauración puede reinstalar la esperanza aún en el más reseco rincón del desierto. Queridos amigos y amigas que han seguido este viaje de culpas y redenciones, si mi testimonio tocó su corazón, les pido, como al inicio, que se suscriban al canal, activen la campanita y compartan esta historia con sus compadres, madrinas y abuelas. Dejen en los comentarios desde qué lugar del mundo nos escuchan y cuéntenme cuál es el secreto que su familia guarda detrás de la imagen del santo que preside su sala. Cada nueva suscripción es, para mí, una veladora que se enciende en este altar digital. Cada comentario, un granito de incienso que perfuma el aire de la memoria colectiva. Suscríbanse, compartan y construyamos juntos un coro de voces que no tema decir la verdad antes de que la muerte selle sus labios. Que Dios les bendiga y que la Virgen de Guadalupe los ampare siempre.